Buenas noches y bienvenidos a las noticias de Intereconomía. Es viernes 23 de febrero y el independentismo se ve más derrotado que nunca. Mientras que los principales líderes catalanes están inmersos en problemas judiciales, hemos conocido una nueva encuesta que detalla cómo el apoyo a una posible Cataluña independiente cada vez se ve más desvanecido. Este sondeo del Centro de Estudios de Opinión sitúa en un 40,8% a los catalanes que desean una ruptura en nuestro país. Más de la mitad, un 54%, está en contra de la escisión de España. Como vemos, el independentismo se rompe por todas partes, incluso hasta en el núcleo duro del procés. Las dos formaciones más fuertes, Esquerra y Junts per Catalunya, siguen sin ponerse de acuerdo. Además, presten mucha atención, la formación del presidente fugado propone en solitario restaurar el gobierno cesado por el artículo 155. Se desmarcan de esta forma de los republicanos, aunque eso sí, aseguran que las negociaciones continúan. Hemos decidido entrarla de manera rápida para que pueda ser debatida en este pleno, al margen de las negociaciones con Esquerra, que insisto, son difíciles, son complicadas, solo faltaría no reconocerlo, pero que llegarán a buen puerto. Como vemos, el separatismo catalán continúa caminando por un callejón sin salida. Repasamos el resto de noticias en nuestro sumario. Hoy, por fin, el monasterio de Sigena ha reabierto sus puertas para mostrar los tesoros entregados por Lérida. Casi 50 años después de que el obispado de esa región se llevara los bienes, ahora que ya han vuelto a su legítimo propietario, se podrán ver de nuevo, por ejemplo, 3 valiosas cajas sepulcrales en las que fueron depositados originariamente los cadáveres de 3 prioras. Francisco Camps vuelve a estar imputado. Un juzgado de Valencia investiga al expresidente de la Generalitat Valenciana por la visita del Papa a la ciudad en 2006. Tiene causa abierta por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad. En este informativo tendremos en exclusiva al protagonista de la noticia para poder conocer su testimonio de primera mano. Nueva propuesta polémica de Podemos en la ley LGTBI. La formación morada quiere que los menores de 16 años puedan empezar a hormonarse para cambiar de sexo sin el consentimiento de sus padres. Hablaremos con un experto para saber si un adolescente es plenamente consciente al tomar decisiones irreversibles. Y en nuestra sección de tendencias les explicaremos los detalles más curiosos de las redes sociales. Bucearemos sobre la app del momento de la que todo el mundo habla. Y el exjefe de los Mossos d'Esquadra, el mayor Josep Luis Trapero, ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional por la inactividad de los agentes autonómicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La juez Carmen Lamena le imputan 2 delitos de sedición por su papel en el proceso independentista catalán. Ha respondido en calidad de imputado por las órdenes dadas a los agentes de la Policía Autonómica que estaban supuestamente destinadas a permitir que las votaciones en la consulta ilegal pudieran ser realizadas. Tras él, en calidad de testigo, acude Ferran López, el comisario de los Mossos que sustituyó a Trapero al frente del operativo tras la aplicación del artículo 155 por el Gobierno. Trapero no irá a prisión. La Fiscalía había solicitado 50.000 euros de fianza, pero sin pedir su ingreso en la cárcel. La juez ha hecho caso omiso y le ha dejado en libertad sin fianza. Según el auto de la magistrada Lamela, Trapero cumple escrupulosamente las medidas que le fueron impuestas. La investigación, dice también, en relación a los hechos que se le investiga a Trapero, está bastante avanzada y que este ya no ostenta el cargo de mayor de los Mossos, por lo que tampoco tiene una posición de mando dentro del cuerpo que le permita favorecer la ocultación o destrucción de pruebas, aunque eso sí, mantiene las medidas cautelares que ya le impuso en el pasado mes de octubre. Comparecencias quincenales en el juzgado más cercano, retirada de pasaporte, prohibición de salida de territorio nacional e indicación de un teléfono de contacto. Y además de los miembros de Esquerra y Junts per Catalunya, entre los apoyos que ha recibido Trapero está la monja independentista Sor Lucía Caram, quien ahora se dedica a ser poeta en las redes sociales. En su perfil de Twitter ha escrito un poema para el que fuera el mayor de los Mossos y recita: activo en la construcción de la paz, imparable en su lucha contra el terrorismo, eficaz en la organización de los equipos de trabajo, insobornable en las exigencias de su profesión. Una gran persona a la que, dice, acusan de inacción. Aquí el compromiso se llama Mayor Trapero Acción.
Y en breves momentos vamos a analizar el papel de los Mossos con un experto. Pero antes repasemos cómo actuaron los agentes autonómicos en el referéndum ilegal del 1 de octubre. La pasividad de los Mossos d'Esquadra ante los manifestantes del Parlamento ha vuelto a poner entredicho la labor del cuerpo autonómico. No es el primer escándalo al que ya se enfrentan desde la pasividad que mostraron el pasado 1 de octubre. El entonces mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, dio la orden de que los Mossos otorgaran 2 horas y 38 minutos a los independentistas para introducir las urnas y colocar todo lo necesario en los colegios electorales. Pero es que después se produjeron imágenes como estas. 2 agentes de los Mossos d'Esquadra cargando urnas del referéndum llenas de votos en una furgoneta blanca en medio de aplausos de decenas de personas. Hechos como estos provocaron que hasta 7 juzgados investigaran la pasividad del cuerpo autonómico. Y eso que Trapero decidió destinar para la jornada 7.850 agentes, casi 4.000 menos de los desplegados en las elecciones del 21 de diciembre. Pero por si fuera poco, los Mossos d'Esquadra intentaron quemar documentación sensible sobre el referéndum en la incineradora de Besós. No solo eso, también quisieron acabar con la nota original en la que Estados Unidos alertaba a la CIA de un posible atentado en la Rambla, una nota que fue desmentida por Puigdemont. Las policías tienen relaciones con otras policías y las agencias de inteligencia tienen relación con otras agencias de inteligencia. Yo estoy convencido que los servicios de inteligencia españoles están en contacto con los servicios de inteligencia de otros países. Lo que es evidente es que una policía como los Mossos d'Esquadra seguramente ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente esto no ha ocurrido. Pero es que ya hasta ellos mismos lo confirman. Escuchen el testimonio de este Mosso d'Esquadra. Gaudí 91 per tots els efectius d'aquí de Sant Andreu. En cas de càrrega de cos nacional de policia, la nostra tasca és auxiliar a les persones ferides i donar consell a les persones que es troben a les inmediacions. Y atención a lo que dijo Pérez de los Cobos ante el magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. En realidad, ese listado de 99 locales era una parte más de esta estafa, si se me permite la expresión, que supuso ese dispositivo. Es decir, lo que pretendían con eso era tratar de aparentar ante la autoridad judicial un aparente cumplimiento en parte de su auto, una hora en la que nosotros ya tenemos una constatación bastante fehaciente de la inactuación de Mossos d'Esquadra y de una actitud contraria a las órdenes que habíamos. Y para analizar el papel de los Mossos d'Esquadra en el referéndum ilegal del 1 de octubre, tenemos en nuestro plató a Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía. Señor Giraldo, muy buenas noches. Buenas noches. Tal y como acabamos de ver en esas declaraciones de los Mossos diciendo que ellos no iban a intervenir, podemos decir ya abiertamente de que tuvieron una actuación totalmente pasiva en el 1 de octubre. Sí, al final lo tendrán que decir, no les va a quedar más remedio si la justicia es precisamente justa, los 7 juzgados que están investigando su actuación. Parece evidente porque las imágenes les delatan. En segundo lugar, los audios desde la emisora también parece que su actitud es pasiva. Y en tercer lugar, los registros que se han hecho por parte de la Guardia Civil en muchas comisarías, los que parece ser que demuestran la evidencia que su actitud fue pasiva. Y nosotros nos preguntamos desde aquí si se podía haber evitado, porque fíjense en cómo hablaba el coronel Pérez de los Cobos, cómo se refería a esta actuación, el encargado de coordinar esos 3 cuerpos. A esas horas de la mañana no había ninguna duda de que el dispositivo que se había articulado por los Mossos, por la dirección de los Mossos, estaba encaminado a facilitar el referéndum. Decía ya desde por la mañana que él sabía que los Mossos iban a facilitar ese referéndum. Si lo tenían tan claro, ¿por qué no intentó evitar que actuasen de esa forma? Bueno, pues la pregunta la tendría desde luego que responder él. Él fue el que ejecutó, realizó o era el responsable más bien de un plan de actuación, un plan que pasaba porque los Mossos estuvieran en los colegios electorales a las 6 de la mañana. El que confiara o no confiara en ellos hay que preguntarles a él. Parece ser que no confiaba en que este plan iba a salir adelante. Desde luego algún tipo de responsabilidad tendría que tener.
Por cierto, hoy la Audiencia Nacional, contábamos antes, que ha dejado en libertad al mayor de los Mossos, a Trapero, porque dice que ya no puede destruir pruebas o al ya no estar ocupando ese cargo. Independientemente de eso, el que fue mayor de los Mossos fue el que dio esas órdenes de que los agentes permanecieran pasivos, ¿no es así? Sí, vamos a ver, la situación del señor Trapero hay que ver dos puntos de vista, o tiene dos puntos de vista. En primer lugar, un punto de vista penal. Un punto de vista penal, este señor tiene una situación procesal y pesan sobre él unas medidas cautelares de libertad bajo fianza, de una comparecencia quincenal, de retirada de pasaporte. En definitiva, es una situación procesal de una persona investigada por un delito de sedición. A mí hasta ahí me parece lógico. Se está investigando, vamos a ver la responsabilidad, si ha cometido o no ha cometido ese delito. Lo que me parece chocante, lo que me parece llamativo y lo que no llama la atención es la situación administrativa. A cualquier policía, a mí mismo, si cometo un delito penal, se me tiene que apartar administrativamente de mi puesto de trabajo. Eso es lo que a mí particularmente me llama la atención, que esta persona no se le aparte administrativamente de su puesto de trabajo hasta que se resuelva la resolución penal, hasta saber si es o no responsable por un delito de sedición. Y Trapero, que coordinaba esta actuación, también recibía órdenes desde más arriba, ¿no? Efectivamente. Además, su declaración parece ser o indica que los responsables estaban por encima de él. Pero, desde luego, esto es su punto de vista. El mío es que yo soy policía y yo soy responsable de mis actos. Y cambiando de asunto, hoy el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, decía que la equiparación salarial se realizaría en 3 años. Bueno, confiemos en que sea así, porque desde luego hasta ahora los datos que tenemos es que no es así, nos ha engañado de alguna manera, y lo digo así además públicamente, nos ha engañado. En primer lugar, teníamos una promesa de realización de esta equiparación con un montante económico y llegó a una mesa de negociación con todos los sindicatos, a los cuales represento ahora mismo, con 1/3 de esa promesa que, por cierto, era pública. Desde luego también tiene que ser responsable de lo que promete públicamente y luego cuando negocia no es así. Pues Serafín Giraldo, muchísimas gracias por estar en este informativo. Y gracias a vosotros. Y cambiamos de asunto porque siguen saliendo a la luz las declaraciones de los independentistas ante el juez del Tribunal Supremo. Como saben, en las últimas semanas hemos escuchado a Junqueras, a Forn, a Mas y a Forcadell, por ejemplo, desdecirse y renegar de la declaración unilateral de independencia. ¿Quiénes más han agachado la cabeza ante el magistrado del Alto Tribunal? María Matos, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Pues, por ejemplo, Neus Munté, la que fuera exconsellera de Presidencia de la Generalitat, que recordamos dejó su cargo antes del referéndum, por lo que ha ido a declarar ante Llarena en calidad de testigo. Le han preguntado por el asedio del 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía, cuando guardias civiles y policías estuvieron más de 18 horas atrapados. Ella dice que solo vio gestos de calma y de civismo. Le puedo decir que yo lo que vi mientras estuve ahí fue bastante malidad. No me parece bien que el coche quedara destrozado, desde luego, pero en todo caso lo que sí también vi fueron llamadas constantes a la calma, al civismo, que se hicieron por parte de representantes políticos y por parte de los presidentes de las entidades que estaban ahí. Mi único referente era el 9 de noviembre, mi único referente era la consulta del 9 de noviembre del 14, que se saldó con, bueno, una desobediencia y, por lo tanto, unas penas de inhabilitación y de multa. Eso decía sobre el 20 de septiembre, pero sobre el 1 de octubre reniega completamente de que hubiese un referéndum verdaderamente. Dice que ella votó, pero que no era ninguna consulta, y asegura que los Mossos d'Esquadra obedecieron las órdenes del juez. Ese era el único escenario que yo podía contemplar y yo no lo quería. Yo no lo quería para mí. Yo misma me había posicionado como portavoz cuando se me preguntaba sobre esta cuestión, que los Mossos d'Esquadra, como siempre, obedecerían las órdenes que les diera la justicia, el juez. También tenemos las declaraciones del exconseller de Empresa, Jordi Baiget, que fue cesado por Puigdemont por decir en una entrevista que no quería poner en riesgo su patrimonio por culpa del procés. Pues Baiget ha dicho que no había preocupación por la fuga de esas empresas y que nunca preguntaba si estaban a favor o no del independentismo en Cataluña. Hasta que fui cesado no había una preocupación exagerada en torno al proceso por parte de la actividad empresarial en Cataluña. Nuestra consejería y yo, como consejero, no preguntaba a las empresas con las que tenía relación si apoyaban o no apoyaban el proceso.
Y por último, el antecesor de Joaquim Forn, exconseller de Interior, Jordi Jané, negó haber recomendado a Carles Viver, artífice del procés, que limpiase su ordenador y su móvil. Jamás he asesorado, ni soy técnico ni profesional en ello, sobre el uso de las tecnologías o de los móviles o de los ordenadores, ni a Carles Viver ni a ninguna otra persona. Esto después de que el fiscal le recordase en los autos que consta una conversación entre Viver y la esposa de Jané en la que se hace referencia a esa supuesta conversación. Pues María Matos, gracias y buenas noches. Buenas noches. Y desde el Tribunal Supremo se ha manifestado Pablo Llarena, el magistrado que está siendo investigando todo el proceso separatista, y se ha referido a la orden de detención que recae sobre la dirigente de la CUP. Ana Gabriel no se personó, como recordamos, ante el alto tribunal este miércoles para esclarecer su participación en el proceso separatista. Asegura Llarena que las órdenes de detención no deben cursarse basándose en simples sospechas. Las órdenes de detención internacional no deben cursarse por sospecha, sino que tienen que cursarse el día que ya se sabe que los hechos tienen indicios racionales de haberse perpetrados y que además integran un delito grave en España y un delito grave al país que se le pide el esfuerzo de la colaboración. Casi un centenar de personas se han encadenado esta mañana ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para protestar y exigir la libertad de los líderes de las entidades secesionistas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y de los exconselleros Oriol Junqueras y Joaquim Forn. Los manifestantes han impedido el acceso a la sede del tribunal durante más de una hora. 14 personas han sido detenidas. También han denunciado estar recibiendo embates represivos por parte del Estado español. Los manifestantes han sido convocados por el Comité de Defensa de la República y por las asambleas ciudadanas vinculadas a la CUP. Y en gobernabilidad, hoy hemos conocido una nueva encuesta donde se plasma cómo Ciudadanos ganarían intención de voto si se produjesen unas nuevas elecciones en la región catalana y que además Junts per Cat perdería apoyos. Fátima García Manzano, muy buenas noches. ¿Qué más dice ese sondeo? Buenas noches, Alba. Pues vamos a ver los otros datos que también aporta este barómetro del GESOP. En primer lugar, el porcentaje que está en contra de la independencia sube, llegando hasta el 51% en detrimento de los que apuestan por esta secesión. Pero no son los únicos datos. También señalan si creen los catalanes que sus relaciones sociales se han visto afectadas negativamente, y el 58,4% de los catalanes dice que así es. Y atención, porque esta cifra se dispara hasta el 83,3% en el caso de la población que está en contra del independentismo. También el 63,5% dicen que se sienten seguros de hablar de política y de este tema, aunque sube este porcentaje al 80,8% con respecto de la población independentista, que cree que puede hablar directamente de lo que opine y de lo que piensa. Por primera vez, la población no independentista supera a aquellos que deciden no posicionarse sobre el tema. Y un último dato, el 40,6% de las personas que han participado en esta encuesta han señalado que en los últimos meses han decidido dejar de hablar de política con sus familiares y amigos. Fátima, gracias y buenas noches. Buenas noches. Movimientos de partidos, porque el Partido Socialista de Cataluña ha presentado una propuesta de resolución para activar la cuenta atrás hacia una investidura de un presidente de la Generalitat. Su portavoz adjunto en el Parlamento, Ferran Pedret, espera que los demás diputados de la Cámara apoyen esta iniciativa. Y en cambio el Grupo Parlamentario Socialista presenta una propuesta de resolución que, entre otras cuestiones, plantea una posible solución al bloqueo de la legislatura que se ha estado produciendo hasta el momento. Y desde Cataluña en Comú Podem ya han anunciado que no apoyarán bajo ningún concepto la propuesta socialista, ya que prefieren ir a un pleno del Parlamento y exponer de esta forma cuáles son las grandes alternativas. Xavier Domènech asegura que la situación de bloqueo se debe a una falta de transparencia. Que en esta situación que se caracteriza por la oscuridad, por la falta de transparencia, por la falta de un debate que sea de país y no de partido o de personas, ante esta situación lo que teníamos que ir es a un pleno del Parlamento de Cataluña como expresión de representación de toda la ciudadanía de Cataluña, donde cada uno expusiese claramente, de una vez, fuera de juegos simbólicos y de buscar más crispación y bloqueos, cuáles eran las grandes alternativas para salir de la situación.
y Junts per Catalunya vuelve a desmarcarse de Esquerra. Desde las filas del partido del presidente fugado han presentado esta mañana en el Parlamento una propuesta de resolución para restituir el gobierno autonómico cesado por la aplicación del artículo 155. Estaba previsto que esta propuesta fuese presentada conjuntamente por ambas formaciones, pero la falta de acuerdo y el aplazamiento de las negociaciones por la investidura han provocado que Junts per Catalunya la presente en solitario. Rechazo absoluto de Ciudadanos ante esta propuesta que consideran fuera de la realidad democrática y del mundo real. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Parlamento, Fernando de Páramo, ha anunciado su negativa porque asegura que hay que cumplir las leyes. Bien, sobre la primera parte que les comentaba, preocupación a lo largo de todo este tiempo desde Ciudadanos ante la presidencia del Parlamento de Cataluña. Torrent se ha convertido en el presidente del bloqueo. Respecto, como ustedes saben, ha habido una propuesta de resolución, una propuesta que ha sido registrada en este caso por Junts per Catalunya, por Convergencia, una propuesta en la que nosotros vamos a hacer una reconsideración a esa propuesta porque se trata de la propuesta Matrix. Es la propuesta que va en contra de la realidad, que va en contra de la democracia, que va en contra, en definitiva, del mundo real. Esta propuesta en solitario, como decimos, evidencia la ruptura y los diferentes caminos que mantienen Junts per Catalunya y Esquerra. Sin embargo, desde la formación de Puigdemont aseguran que las negociaciones continúan encima de la mesa. Hemos decidido entrarla de manera rápida para que pueda ser debatida en este pleno, al margen de las negociaciones con Esquerra, que, insisto, son difíciles, son complicadas, solo faltaría no reconocerlo, pero que llegarán a buen puerto. Para sacarnos de dudas y saber realmente lo que está sucediendo entre las dos primeras fuerzas independentistas de Cataluña, tenemos conexión en directo con el director adjunto de OK Diario. Señor Cuesta, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, lo primero, Junts per Catalunya y Esquerra siguen negociando para poder desbloquear la situación o ya se ha roto ese acuerdo. No, el acuerdo está, yo creo que más vivo que nunca. La cuestión está en qué puede ocurrir después de firmar el acuerdo. Pero en teoría el acuerdo existe, hay ya un reparto, además con 14 consejerías totalmente cerradas. Se sabe cómo sería ese reparto de poderes entre los dos partidos, dos entre comillas, porque bueno, lo cierto es que Junts per Cat tiene una composición muy extraña y ya veremos lo que aguanta con PDeCAT dentro, la gente de Puigdemont y demás. Pero ese acuerdo está y se basa básicamente en una especie de representación simbólica de Puigdemont desde Bruselas, en la cual él sería el presidente no oficial, sino el presidente simbólico para los separatistas. Y por lo tanto, el designado oficialmente en el pleno del Parlamento catalán sería el conseller en cap. ¿Cuál es la realidad? Bueno, la realidad de efectos formales sería que realmente Puigdemont no es nada, se ha plantado él poco menos que una corona personal y que quien realmente es el presidente a efectos formales, legales, etcétera, y oficiales, evidentemente sería, en primera instancia se intentaría Jordi Sánchez y cuando les digan, lógicamente, desde prisiones, justicia, etcétera, que no puede serlo, entraría Turull. Pero el acuerdo existe, efectivamente. Además, este jueves en el Parlamento se van a debatir varias propuestas para intentar encontrar soluciones y también para intentar deshacerse del 155, ¿no? Es así, es así. Vamos a ver, estamos viviendo una especie de doble gobierno, por decirlo de alguna manera. Evidentemente, desde el punto de vista formal solamente puede haber un gobierno, pero estamos viviendo una farsa y un gobierno. En esa farsa ellos pretenden dar la sensación y adoptar determinados actos, incluso, cuidado con esto porque tiene mucha importancia, con carácter normativo, en los cuales vayan diciendo que no aceptan lo mismo que sí están aceptando formalmente. Entonces, dentro de esos actos irían todas estas declaraciones para intentar demostrar que siguen sin acatar la ley. ¿Qué es lo que va a tener que ocurrir? Que lo van a tener que hacer de una manera que no tenga validez jurídica, porque en el momento en el que tenga validez jurídica tendrá que ser tumbado. ¿Qué es o cuál es el problema de toda esta historia? Pues que evidentemente lo que demuestra es que ellos pretenden mantener de una manera mayor o menor, pero pretenden mantener la intensidad del golpe de Estado. Y esto sí que es una cuestión que políticamente se debería tomar nota. Es decir, tanto en el juicio como en el trato a los que en estos momentos no están en el juicio o están imputados sin estar en prisión. Si usted pretende mantener esta farsa, usted está incitando a la población a mantener ese golpe de Estado. Estos días se ha filtrado que Carles Puigdemont pretende dos investiduras, una en Bruselas simbólica en la que se autoproclamaría presidente legítimo y otra investidura en el Parlamento con Jordi Sánchez o Turull. ¿Es esto factible, teniendo en cuenta que cuando se abra el juicio oral ambos van a estar inhabilitados en el cargo?
Efectivamente, este es uno de los problemas. ¿Por qué lo hacen de esta manera? Exclusivamente para desbloquear la situación en Bruselas. Es decir, en estos momentos la gente que no es Puigdemont ni su núcleo más cercano no quiere que siga siendo Puigdemont la persona que marque los ritmos, que marque los tiempos. Entre otras cuestiones porque al final está decidiendo todo él desde allá. No está haciendo caso a los viejos convergentes, a PDeCAT, y ya ni hablar de Esquerra Republicana, a la cual, de ser por Puigdemont, los aniquilaría literalmente desde el punto de vista político. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a desbloquearlo de Bruselas. ¿Cuál va a ser la siguiente consecuencia? En el momento en que lo tengan aquí y se vea esto que estamos comentando, que el uno se ha inhabilitado, que el otro está directamente en prisión y también inhabilitado, se volverá a abrir una especie de batalla campal. Pero esa batalla campal se abrirá ya una vez sacado el tema del contexto, es decir, sacado del control del propio Puigdemont, que es lo que quieren en estos momentos Esquerra y los viejos PDeCAT. Y ya por último, señor Cuesta, ¿cree usted que con este panorama de bloqueo político podrían volver unas nuevas elecciones en Cataluña? Pues no es descartable porque desde luego lo que está claro es que la presencia de Puigdemont no agrada a los que se han quedado aquí. Hay que tener en cuenta una cuestión, Puigdemont se marcha y los primeros a los que traiciona evidentemente es a la gente de Esquerra que ha entrado en prisión, que no contaban con esta maniobra, es decir, un señor se queda allí, tiene el protagonismo político y está viviendo efectivamente y evidentemente con algún dinero que le llega, y yo mucho me temo que debe ser nuestro dinero. Pero claro, el resto, queramos que no, está en prisión y eso para ellos es un acto de decir, oiga, usted ha sido desleal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en el momento en el que ellos consigan desatascarlo, todas esas vendetas, todas esas rencillas saldrán a la luz y ahí volveremos a ver cómo se intenta jugar sin Puigdemont. Es decir, Puigdemont tiene un problema incluso dentro de su propio partido. Carlos Cuesta, desde OK Diario. Gracias y buenas noches. Muchas gracias, un abrazo. El presidente del Gobierno ha participado en una reunión con los países de Sahel y ha anunciado que hará una aportación de 106 millones de euros para ayudar a combatir la pobreza en esa zona. Mariano Rajoy ha considerado vital, tanto para España como para la Unión Europea, garantizar la seguridad y el desarrollo en esos países y se ha comprometido también por ello con un refuerzo de la contribución española a esta región. La ayuda al desarrollo, la lucha contra la pobreza y la cooperación. España en su nuevo plan de cooperación va a aportar más de 100 millones de euros a estos países para conseguir el segundo gran objetivo, que es que puedan salir de la pobreza. Y tenemos conexión con nuestra redacción porque nuestro presidente del Gobierno ha vuelto a tener un lío de palabras. Lucas Villa, muy buenas noches. ¿Qué le ha pasado esta vez a Mariano Rajoy? Buenas noches, Alba. Como dices, Mariano Rajoy ha protagonizado la anécdota del día al equivocarse sobre la lista de países afectados en la conferencia sobre el Sahel. Los periodistas han tenido que echarle una mano para ayudarle a terminar la lista. También representantes de Naciones Unidas con los 5 países del Sahel: Mauritania, Mali, Chad, Níger y Burkina Faso, efectivamente. Pero no es la primera vez que el presidente del Gobierno se equivoca en una aparición pública. A continuación vamos a ver algunos de esos momentos. Es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde. Me gusta Cataluña, me gustan sus gentes, su carácter abierto, su laboriosidad. Son emprendedores, hacen cosas. España es una gran nación y los españoles, muy españoles y muchos españoles. Muchas gracias. A veces algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos. Entonces a mí me ha dolido mucho. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es engañar a la gente. Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias. Gracias, Lucas. Y veíamos ayer en los programas de esta casa, tanto en el informativo como El Gato al Agua, como en el pregón de Carnaval de Santiago de Compostela se blasfemaba. Y desde la Archidiócesis de Valencia, el cardenal ha escrito una carta en la que se muestra el desacuerdo con estos hechos que vamos a ver. Se deixades de comer carne, se deixades o alcohol e o fornicio, se vos flaxelades, se donades cartiños para a Santa Madre Igrexa, seredes perdoados. Pola contra, se non facedes isto, iredes a arder nas chamas do inferno.
Y sobre estas palabras, en esta carta recordaba el arzobispo de Valencia que debemos tener siempre presente la Constitución española para no caer en la gravedad de estos sucesos, y también pedía a Dios que les perdone. Y desde el Gobierno garantizan la libertad de expresión que hay en España. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha mostrado su respeto ante las decisiones judiciales, al mismo tiempo que también ha destacado que deben ser los juzgados los que establezcan cuáles son los límites. La libertad de expresión está absolutamente garantizada en nuestro ordenamiento jurídico. Lo cierto es que la libertad de expresión no es un derecho absoluto en sí mismo, es un derecho que convive con el derecho a la intimidad, a la propia imagen, con otros derechos que, por lo tanto, la responsabilidad del Poder Judicial es hacerlos convivir. El Ayuntamiento de Barcelona ha censurado un acto humorístico de Tabarnia. Este evento tenía como fin promocionar el movimiento contra el independentismo de Tabarnia, que lidera el dramaturgo y humorista Albert Boadella. Según el Grupo de Cultura, la entidad tenía contratada una de las salas del Centro Cívico en Barcelona y de titularidad municipal para llevar a cabo un evento y que se iba a realizar el próximo 27 de febrero. Sin embargo, los responsables del Centro Cívico han anulado el acto 11 días antes de la fecha, sin ofrecer otra fecha alternativa y tampoco sin dar explicación alguna. Y presten mucha atención porque ayer Lorena Ruiz Huerta, la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, protestaba en IFEMA por la retirada de la obra titulada Presos políticos de Arco. Ruiz Huerta se amordazaba en la misma pared en donde se supone que deberían estar esas 24 fotografías de la obra. Además de la mordaza en la boca, también llevaba una camiseta con el mensaje de "No somos delito". Y para manifestar nuestra firme condena, porque el arte nunca puede ser un delito. Y creemos que estamos viviendo un tiempo de retroceso en los derechos fundamentales y en las garantías constitucionales de la ciudadanía. Por eso nos parece importantísimo denunciar y no callarnos ante este tipo de atropellos contra la democracia y la libertad. Pues creemos que es inaceptable. Queríamos protestar y manifestar de esta manera nuestra condena por este atropello. Sin embargo, en Podemos sí estaban a favor de la censura cuando los familiares entonaron el Cara al Sol en el entierro de Utrera Molina o con el autobús de Acteoir. Vamos a hacer un repaso a otras ocasiones en las que Podemos sí estaba a favor de esta censura. Podemos ha puesto el grito en el cielo por la condena a 3 años y medio al rapero Valtonyc, confirmada por el Supremo por enaltecimiento del terrorismo, amenazas e injurias al rey. Todo ello ha provocado la reacción de gran parte de la izquierda, especialmente en Podemos, donde Pablo Iglesias ha calificado de vergonzosa la decisión de la justicia. Iglesias critica que los corruptos estén esquiando y los raperos vayan a la cárcel, mientras que Irene Montero ha culpado de todo a la ley Mordaza. Poco importa que el rapero deseara la muerte de Esperanza Aguirre o la de los propios Borbones, casos que para Podemos están dentro de la libertad de expresión. Sin embargo, el partido de extrema izquierda tiene una vara de medir diferente para otros casos en los que ni siquiera se incita a la muerte. Podemos denunció a quienes cantaron el Cara al Sol en el entierro del exministro franquista José Utrera Molina por un supuesto delito de odio. Del mismo modo, Podemos pidió la retirada de la circulación del autobús de Acteoir con el lema "Los niños tienen pene y las niñas vulva", que fue calificado por Iglesias como transfóbico. El pasado mes de septiembre, Podemos sufrió un escrache en Zaragoza durante una conferencia en la que apoyaba un referéndum independentista en Cataluña. Errejón calificó a los manifestantes de ultraderechistas mientras el partido solicitó la comparecencia en comisión del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por una ausencia de medidas de seguridad. Y es que para Podemos siempre hay doble vara de medir. Doce años después, un juzgado ha imputado al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por la visita del Papa a Valencia en 2006, en una causa abierta por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad. Un informe policial ha derivado la apertura de esta causa judicial por unos contratos adjudicados por parte de la Fundación 5 Encuentro Mundial de las Familias. El ente se financió supuestamente con dinero público de hasta 3 instituciones. Tenemos conexión en directo a través de llamada telefónica con el protagonista, Francisco Camps. Señor Camps, muy buenas noches. Buenas noches. Esta noticia que hemos conocido hoy, un juzgado de instrucción número 5 de Valencia le imputa 3 delitos nuevos. Delitos de prevaricación, malversación y falsedad por la visita del Papa en 2006. ¿Qué tiene que decir ante estos hechos por los que el juez considera que debe imputarle? Bueno, en primer lugar, sorpresa absoluta, porque estoy convencido que todo se hizo con normalidad y dentro de los procedimientos que corresponden.
En segundo lugar, decirle que en aquel momento yo de esa fundación era el presidente, junto con el arzobispo de Valencia, presidente de honor. Éramos los dos presidentes de honor de la fundación. Por lo tanto, no sé exactamente ni de qué contratos estamos hablando, ni de qué circunstancias se pudieron realizar los mismos. Y no sé, bastante sorpresa, desde luego, pero bueno, para mi desgracia no es la primera sorpresa de este tipo que me llevo últimamente. Señor Camps, usted está ahora imputado en Valencia, ya lo estaba por la organización del conocido como Gran Premio de la Fórmula 1 de Europa, y usted se declara inocente en todas y cada una de ellas. ¿Qué tiene que decir ante todos los espectadores, los ciudadanos que nos están viendo ahora mismo y que ven cómo las causas se le acumulan? Bueno, pues que no solo me declaro inocente, sino que estamos hablando de cosas que son imposibles que se hayan dado, en cualquier caso. Ya me ocurrió hace muchos años con otras dos imputaciones, que también dije exactamente igual, que me quedaba inocente y al final pues tenía yo también razón. Bueno, pues ahora estas nuevas causas, no lo sé. No sé tampoco ni el sentido, ni el porqué, ni el hecho concreto, ni la circunstancia, ni el indicio, ni la sospecha que pueda haber en torno a todo esto, porque es sorprendente la imputación, es sorprendente que pueda haber ocurrido algo, es sorprendente que siga sin saber exactamente qué hecho determinado es el que pueda valorarse como indicio, como prueba o como especulación o sospecha de que yo haya tenido algún interés de hacer ese tipo de cosas. Como podrá observar, siempre es como para terceros, que también es una cosa bastante curiosa con este tipo de imputaciones que normalmente me achacan, ¿no? Siempre es para terceros. O sea, nunca hay un enriquecimiento personal, nunca hay un interés personal, nunca hay un interés para alguien cercano a mí, nunca es en beneficio de alguien que yo conozca, no. Siempre es que he hecho algo que parece ser que ha beneficiado en todo caso a terceros, algún tipo de irregularidad administrativa que se pudo producir en algún momento. Ya le digo que no sé exactamente en este caso, como en los demás, cuál es el hecho, la especulación, la prueba, el indicio, el problema, la circunstancia, el papel, el documento, no lo sé. Y además, a mayor abundamiento, decirle que de esta fundación yo era copresidente de honor con el arzobispo de Valencia, que ya falleció, don Agustín García Gasco. Por lo tanto, no sé, desde la presidencia de honor de una fundación, cómo se pueden cometer esta serie de cosas que ha salido hoy en la prensa o ha hecho el TSJ el comunicado oficial. Señor Camps, como dice, beneficios a terceros. ¿Cree entonces que hay una especie de caza de brujas contra su persona? Yo no creo que haya caza de brujas, pero en fin, la verdad es que llevamos ya bastantes años. Todo esto empezó en el año 9. En el año 9 se archivó la causa de los trajes. En el año 10 se reabrió en el Tribunal Supremo. En el año 11, después de ganar por tercera vez las elecciones autonómicas, se me procesó. Dimití porque no quería llevar al presidente de la Generalitat al banquillo de los acusados y prefería hacerlo como Francisco Camps. Fui absuelto. Chimo Puig y 3 socialistas más recurrieron la absolución del jurado popular. El Tribunal Supremo volvió a darme la absolución. Se me intentó imputar en NOS, el TSJ lo rechazó, ahora llevamos lo de la Fórmula 1, ahora lo del Papa, en fin, no sé, es una cosa que ya suena a paradójico por no decir otra cosa, pero fíjese que nunca es que yo haya intentado enriquecerme, como le decía antes, que desde luego no lo he hecho, obviamente, y nadie lo podrá demostrar en la vida porque no ha ocurrido nunca, ni es porque haya tomado ninguna decisión en beneficio de alguien en concreto, y tampoco sé muy bien nunca qué cosa en concreto es lo que se achaca, porque son siempre como delitos genéricos que tienen una sonoridad estruendosa, pero no sé nunca exactamente qué papel, qué circunstancia, qué cosa hace que alguien decida imputarme lo que sea, y en este caso pues contratos irregulares de la fundación que trajo o que organizó la visita del Papa, de la que formamos parte la Iglesia y 3 administraciones, y de la que, como le digo, yo era copresidente de honor con el arzobispo de Valencia, don Agustín García Gasco, que ya falleció. Pues Francisco Camps, ha quedado clarísimo. Gracias por estar en nuestro informativo y muy buenas noches. Gracias a ustedes.
El 23 de febrero de 1981, España vivió el día más oscuro de su democracia. Antonio Tejero y otros militares llevaron a cabo un golpe de Estado fallido y secuestraron el Congreso de los Diputados durante 18 horas. Hoy se cumplen 37 años del famoso "quieto todo el mundo" que pronunció el teniente coronel. 23 de febrero de 1981, en el Congreso de los Diputados se procedía a la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo. ¡Quieto todo el mundo! A las 6:23 de la tarde irrumpe en el hemiciclo el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, al frente de 200 guardias civiles. Este era el minuto 1 de 18 horas que mantuvieron en vilo a todo el país. Un país que vivía una situación de profunda crisis económica, con un relevo al frente del Ejecutivo tras la salida de Adolfo Suárez y golpeado duramente por ETA, que solo durante 1980 había asesinado a 98 personas. 37 años han pasado de este momento, de este intento de golpe de Estado, un episodio en el que el rey don Juan Carlos jugó un papel vital asumiendo la defensa de la Constitución. Pido a todos la mayor serenidad y confianza. Hasta que 8 horas después del discurso del rey, Tejero firma su rendición. Para analizar todos los misterios que rodean ese día, tenemos conexión en directo con nuestro historiador de cabecera, Fernando Paz. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué pasó y por qué fracasó este golpe de Estado? Bueno, lo primero que hay que decir es que este golpe no tuvo nada de involucionista, ni de franquista, ni nada que se le parezca. De hecho, ni una sola organización de ese corte estuvo implicada en el golpe, si acaso alguna persona a título particular, pero como digo, ninguna organización. En realidad fue un autogolpe, fue un golpe del régimen contra sí mismo, fue un golpe de la naciente democracia de 1981 contra sí mismo para rectificar una determinada deriva política que estaba arrastrando España, se entendía, por una senda por la que no se debía transitar. En definitiva, lo que se hizo fue utilizar el patriotismo demostrado de algunos militares por parte de los políticos para conseguir los fines propuestos, pero desde luego los que dirigían todo el asunto no eran militares. ¿Qué hace Tejero hoy en día? Bueno, Tejero hoy en día es una persona particular, fue condenado a 30 años de cárcel, cumplió 15 hasta que salió en condicional en 1996 y creo que fundamentalmente lo que se dedica es a pintar, que bueno, fue una afición que adquirió en la cárcel. La dimisión de Adolfo Suárez fue la que provocó, en cierto modo, el asalto al Congreso. Existen rumores de que Suárez dimitió por presiones militares. ¿Sucedió realmente así o simplemente son rumores? Bueno, es evidente que los militares no tenían un gran cariño a Adolfo Suárez. Adolfo Suárez, en septiembre de 1976, delante de un gran número de mandos militares, del vicepresidente para la defensa, del jefe del Estado Mayor Central, de los 3 ministros militares, de 30 almirantes y generales, juró que jamás legalizaría el Partido Comunista de España. Cuando lo hizo, el sábado santo rojo de 1977, los militares desde luego tuvieron pues buenas razones para sentirse traicionados, porque en efecto lo habían sido. También había maniobras políticas por parte de los democristianos de UCD, el partido estaba en plena implosión, es un hecho también, y concretamente estos democristianos pues al parecer tenían previsto una maniobra para librarse de Suárez y entregar al menos una parte del partido a Alianza Popular, como digo. Pero fundamentalmente la razón por la que dimite Adolfo Suárez es que ha perdido la confianza del rey, y es el rey el que se empeña en que Adolfo Suárez lo deje y de paso a otra situación. El 23F fue una especie de prueba de fuego para el rey emérito Juan Carlos. ¿Lo hizo bien? Bueno, lo hizo bien, evidentemente para él sí. Es decir, en torno a él no cabe la menor de las dudas, giró toda esta operación. El rey fue el aglutinante de aquellos que se sumaron a la idea de Tarradellas de dar un golpe de timón, y el rey lo ató de tal manera que saliese como saliese, el beneficiario de todo esto era la corona. Desde el punto de vista de la monarquía, sin duda ninguna, el rey lo hizo muy bien. Fernando Paz, gracias y buenas noches.
La polémica ha vuelto a salpicar a Podemos y en esta ocasión no es por una crisis interna, que también, ya que en Navarra han decidido expulsar a la exsecretaria general, sino porque la valentía le ha salido cara a Pablo Iglesias. ¿Y por qué? Pues por lo que dijo la ministra de Empleo cuando se debatía la ley de igualdad retributiva propuesta por Podemos, que tenían que predicar con el ejemplo. Pero mire, señoría, es muy fácil criticar y es muy desgraciada la realidad también para Podemos, porque podían empezar por dar ejemplo. El líder de Podemos dice esto. Falsa, y lo pueden confirmar ustedes entrando en el portal de transparencia. Dicho y hecho, a pesar de que suele haber igualdad entre géneros y cargos, hay algunas excepciones. La primera, existe una diferencia de hasta 500 euros entre dos interlocutores territoriales. ¿Quién gana menos? La mujer, y aparentemente con la misma jornada. La segunda, dos gestores de redes con una diferencia de hasta 76 euros al mes, con aparentemente el mismo número de horas a la semana. Pero las críticas del gobierno de Mariano Rajoy no se quedan ahí. Que las mujeres en la plantilla ganan de media 800 euros menos que los hombres. Y de los que ganan menos de 1.000 euros, 8 de cada 10 son mujeres. En el portal de transparencia solo aparecen dos casos de dos mujeres con jornada completa que ganan menos de 1.000 euros. Una persona que gana 803 euros y otra que recibe una retribución de 744. Y llama la atención sobre todo porque el principal deseo de Irene Montero era fijar el salario interprofesional en 950 euros. Es más, incluso se marcó este baile con Rafael Hernando a cambio de que votara a favor de su iniciativa. Escucha, le he dicho a Thais que te concedo el baile si nos votas a favor de nuestra PL de salario mínimo interprofesional. Lo del salario mínimo, pero si ya lo subimos el año pasado un 8%, Irene. Un poquito más, Rafa. Bueno. Que yo así no bailamos en la vida, le digo. Bueno, femenino, masculino o binario. En el colmo del delirio, Podemos plantea que sean los propios menores los que elijan su cambio de sexo sin consentimiento alguno. La formación morada ha pedido este viernes, a través de una proposición de ley, que las personas transexuales de hasta 16 años puedan acceder a los tratamientos hormonales sin permiso de sus padres y que se nombre a un defensor judicial para los menores de esa edad que no tengan consentimiento de sus padres. También se prevé que los menores que lo deseen puedan cambiar en el registro su nombre y su sexo, que podrá ser masculino, femenino o binario. Es decir, si usted tiene un hijo menor de 16 años y esta ley saliera adelante, los jóvenes podrían acceder a tratamientos para iniciar su cambio de ser hombre a mujer o viceversa, sin importar lo que ustedes, los padres, opinen al respecto, estén de acuerdo o no. Vamos a analizar muy bien esta propuesta porque sin duda ha causado mucho revuelo entre los partidos y también entre los ciudadanos. Donde más está sonando es en las redes sociales, pero vamos a tratarlo con un periodista experto. Hablamos con Alonso de Mendoza. Señor de Mendoza, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un adolescente de 16 años tiene todos los elementos de juicio para tomar una decisión de esta envergadura. Es absurdo, es completamente absurdo. Un adolescente de 16 años no puede votar, no puede conducir, no puede beber alcohol, no puede consentir una relación sexual y de repente nos encontramos con que puede realizar cambios irreversibles en su cuerpo a través de tratamientos de hormonación, tratamientos quirúrgicos. No tiene ningún sentido esto. Y don Alonso, un menor no puede hacerse un tatuaje sin el consentimiento de los padres, pero si esta ley saliera adelante podría iniciarse en estos tratamientos hormonales que determinarían su vida para siempre. ¿No es un poco ilógico? Es totalmente ilógico. Es que, pensadlo bien, no te puedes hacer un tatuaje con 16 años sin consentimiento paterno, pero puedes mutilar tu cuerpo tranquilamente, sin pedir permiso a tus padres, sin hablar con nadie, no necesitas ni siquiera el consejo de un experto, simplemente con ir ahí y cambiarte de sexo, ¿no? O empezar el tratamiento. Es totalmente absurdo. Y lo más absurdo es que estas políticas las está proponiendo gente que ni siquiera tiene hijos. Es decir, vienen de unos partidos de gente muy joven que no saben, básicamente, no saben lo que es la vida, no saben lo que es tener hijos, no saben nada de nada y le están diciendo a la sociedad, a todo el mundo, cómo tienen que cuidar a sus hijos y que si no saben hacerlo, lo van a hacer ellos por ellos. No tiene sentido. Y don Alonso, ¿qué puede hacer un padre si se encuentra ante esta situación? Le pido brevedad porque nos queda muy poco tiempo.
Pues bueno, un padre no sé muy bien qué puede hacer en el momento en que un hijo le viene con esto. Claro, el padre con este tipo de propuestas no va a poder negarse, ¿no? Pero yo lo que recomendaría a los padres es que vigilen muy bien a sus hijos, no a los hijos, sino lo que aprendan en el colegio, porque todo esto está viniendo de arriba, ¿no? De los colegios, de los medios de comunicación, y el padre lo que tiene que hacer es cada tarde, cuando llegue el niño del colegio, preguntarle qué es lo que le han enseñado, e intentar desprogramarle. Y ahora tenemos una huelga feminista el día 8 de marzo, donde los padres, yo lo que les recomendaría es que les pregunten a los hijos qué profesores han faltado al colegio y que vigilen muy bien los deberes que le ponen esos profesores, porque son esos profesores los que están detrás de toda esta ideología y los que les están adoctrinando en este tipo de temas. Pues Alonso de Mendoza, gracias y buenas noches. Muchas gracias. Y en deportes, Juanma Pérez Noya, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Malas noticias en el mundo que atañen a este mundo deportivo. Un ertzaintza fallecido en Bilbao. Sí, ayer supimos que los incidentes que se temían entre el Spartak de Moscú, aficionados ultras del Spartak de Moscú y también aficionados ultras del Athletic, se había culminado en una batalla campal con decenas de heridos. 9 de ellos, por cierto, son ertzainas. Uno incluso, como bien decías, Alba, por desgracia, falleció finalmente. Inocencio Alonso, de 50 años, natural de Ermua y, por cierto, gran aficionado del Athletic, se desvaneció, se vino abajo tras una de las cargas policiales cuando bajaba de la furgoneta. Esa es la versión oficial del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. Sin embargo, queda alguna duda. El sindicato mayoritario de la Ertzaintza lo que opina es que esta muerte no fue así y pide que se califique como violenta. El Departamento de Seguridad tiene que ver esto como una muerte violenta, tiene que instruir para que buscar a los responsables directos y además pedimos a la Fiscalía que actúe de oficio. Bueno, piden a la Fiscalía que actúe de oficio para esclarecer qué es lo que ocurrió, si se desvaneció sin mayores problemas por una muerte por causa natural o si, sin embargo, estaba afectado después de haber recibido un impacto. Este sindicato mayoritario, lo vamos a ver en un comunicado, señala directamente a Herri Norte, no a los ultras rusas, sino a los ultras del propio Athletic de Bilbao. Vamos a leer exactamente ese comunicado. Dicen que se sabía desde hacía tiempo que habría disturbios y que no se impidieron suficientemente. Dice además que cuando llegaron allí, al lugar de los incidentes, decomisaron porras, elementos metálicos, puños americanos y que la mayoría de ellos no provenían de los ultrarrusos, sino de Herri Norte, ese sector radical del Athletic. Dicen que se sienten señalados, perseguidos por estos radicales, por cierto, proetarras, y piden que se inicie una investigación para esclarecer los hechos. Vamos a hablar de algo más positivo, de puramente deporte, porque el Athletic, a pesar de perder ese partido 1-2, ya está en la siguiente ronda de Europa League y vamos a ver quién será su rival, porque hoy se ha producido el sorteo de los siguientes cruces. Se enfrentará, ojo, al Olympique de Marsella, un equipo que también tiene una componente ultra. Sus radicales ya hicieron varios destrozos en Bilbao hace unos años. La ida el jueves 8 en Marsella y la vuelta en San Mamés posteriormente, una semana después. Pero hay más equipos españoles. El Atlético de Madrid también se clasificó, Villarreal y Real Sociedad fueron eliminadas. El Atlético de Madrid ha tenido también suerte y se enfrentará al Lokomotiv ruso, un equipo de poco nivel, pero que eso sí puede traer a alguno de sus radicales, en este caso al Wanda Metropolitano. Otros emparejamientos importantes, el de Arsenal contra el Milan o, por ejemplo, el del Borussia Dortmund contra el Salzburgo, un equipo sorpresa y revelación en esta Europa League. Vamos rápidamente a hablar de Guardiola, porque le han señalado, suele lucir en la solapa un lazo amarillo, indicando que, bueno, se solidariza con esos presos que él califica como políticos. Bueno, pues la Premier League le va a investigar porque cree que está aprovechando su posición para hacer política y proponen, Alba, sancionarle. Pues Juanma, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos ya, pero no se olviden, no se marchen todavía, porque hoy a las 10, nueva temporada de 6 Mujeres sin Piedad, con un invitado muy especial, Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid. Y mañana también tienen cita con Intereconomía. Mañana por la noche a las 10, especial informativo, los 5 agujeros del 155. Nosotros volvemos el lunes. Gracias y buenas noches.
Este fin de semana miramos sobre todo a la zona del Atlántico, por ahí van llegando frentes, borrascas. La primera va a afectar sobre todo a Canarias con lluvias contundentes y además con el factor orográfico sumado que va a hacer que en algunos momentos puedan ser problemáticas. Las lluvias llegarán también al resto de España cara a la semana que viene, aunque gran parte de Europa, ya lo sabéis, está mirando hacia el nordeste, hacia Siberia, porque por allí va llegando aire muy frío que va a ir avanzando desde el nordeste del continente hacia el suroeste, y también nos tocará un poco de ese aire frío la semana que viene en algunas zonas de España, pero en cualquier caso la inestabilidad del Mediterráneo va remitiendo y miramos al Atlántico, como decíamos, porque por aquí llega borrasca con frente, pasará por Canarias, ahí las lluvias durante el fin de semana bastante intensas, temporal de sur-suroeste, y luego ya para el arranque de la semana que viene podrían colarse por la zona del suroeste peninsular. El sábado en general libre de nubes en gran parte del norte, algunas apareciendo entre Baleares, las zonas costeras del sureste y sobre todo en Canarias, con ese temporal de suroeste que se irá estableciendo y que traerá lluvias más intensas. Recuperación de las temperaturas, por lo menos las diurnas poco a poco van subiendo, sobre todo en el norte de España. Domingo, mapa muy similar, el norte más libre de nubes, hacia el sur más intervalos nubosos con la llegada de esas perturbaciones, pero sobre todo estaremos pendientes de Canarias, porque ese día las lluvias pueden ser muy intensas y además, como decíamos, factor orográfico que en las islas occidentales siempre suma y complica la situación. Y ya para arrancar la semana, pues cielos todavía bastante despejados por el norte, más nubes por el sur peninsular con precipitaciones, y esto lo iremos confirmando durante el fin de semana, que no solo afectarán a Canarias, pero ya empezarán a extenderse por zonas del suroeste, Andalucía, Extremadura, incluso llegando a Castilla-La Mancha, y a Ceuta y a Melilla, y las temperaturas pues ya veremos cómo la semana que viene por lo menos poco a poco van bajando por el norte. ¿Por qué? Porque tenemos ese aire frío que se va colando. Vamos a avanzar un poco lo que puede pasar durante el arranque de la semana que viene, porque esas lluvias irán avanzando de sur a norte, pero a la vez tendremos esta potente borrasca que nos podría colar bastante más inestabilidad, y así podríamos llegar al miércoles. Por supuesto está lejos, lo iremos confirmando, porque de momento también estamos pendientes del aire frío que se va a ir colando por gran parte de Europa. Aquí tenemos ese aire frío por la zona de Siberia, se va deslizando durante la semana, prácticamente durante el fin de semana ya llega a muchas zonas de Europa, pero para la semana que viene ese aire muy frío se irá colando hacia la zona del suroeste, y como decíamos antes, algo nos podría tocar por aquí por el norte, pero aquí es donde las temperaturas van a ser mucho más bajas. Feliz fin de semana a todos, hasta la semana que viene.